Lo importante es que ellos entiendan y sean confrontados con la realidad, que tienen que decidir si creen a las enseñanzas de Joseph Smith o a las enseñanzas de Cristo Jesús. Hay una distinción completa en lo que dice Cristo Jesús, en lo que dice en su palabra y lo que dice el libro del Mormón y lo que dice propiamente la iglesia mormona. Hoy vamos a mirar que inclusive dentro de los estatutos de fe y demás de la fe mormona contradicen principios del libro del Mormón. Vamos a mirar cómo ellos mismos ni siquiera se ponen de acuerdo en ese aspecto y lo vamos a ver directamente desde su fuente. Segunda Timoteo 2, 23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque sí, quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El problema que tenemos muchas veces en debates, en conversaciones con otras personas, es que empezamos a gastar el tiempo en cosas que no son sustanciales, que no son esenciales, que no son fundamentales. Perdemos el tiempo en ese aspecto. Podemos entrar, ¿verdad?, en discusiones sobre temas que no son tan importantes. Lo importante es la eternidad de la persona. Debemos enfocarnos en el corazón de la persona. Toda esta información que yo les he dado es porque es necesario que nosotros conozcamos qué es lo que ellos creen, en virtud de que podamos hablarles de una forma donde ellos saben que nos miren de otra perspectiva, porque ellos nos miran a nosotros como gente ignorante que no tiene toda la revelación. Ellos tienen más revelación que nosotros, así es como nos miran. Pero es en virtud que nosotros le digamos, no, es que yo he estudiado la propuesta de ustedes y no estoy de acuerdo porque contradice la Biblia. Es más, muchas de sus posturas contradicen el mismo libro del Mormón que ustedes consideran sagrado. También la mayoría de las doctrinas que ustedes enseñan como fundamentales o estatutos de fe en su iglesia no aparecen en el libro del Mormón. Y ustedes creen que la garantía de ser mormón se basa en orar por el libro de Mormón y pedirle al Espíritu Santo que se manifieste en usted y que usted tenga un ardor en su pecho, que esa es la seguridad de que eso es verdad, indiferentemente que se haya comprobado que hay un montón de inconsistencias dentro del libro, que no hay evidencia histórica, geográfica y demás. Pero vamos a continuar. Algo importante es que lo que nos mueve a nosotros es el amor. Lo que nos mueve a nosotros es la intención de ganar a esa persona para Cristo Jesús. No es dejarla callada o decir que ella no sabe nada. No, ese no es el objetivo. Es que conozca la verdad. Como lo dice Pablo en Romanos 10, 1, 5, la pasión de Dios por ellos. Pablo está apasionado por su pueblo judío y dice lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para hacer justicia a todo aquel que cree. Pablo está diciendo, ellos están queriendo hacer lo correcto, pero sin ciencia. Cuando habla de ciencia es conocimiento. Las personas que están en estas sectas, ¿usted cree que una persona está en los testigos de Jehová porque quiere ir al infierno? No, porque no quiere agradar a Dios, porque no le interesa su eternidad. No, ellos le interesa su eternidad, ellos quieren agradar a Dios y ese es lo que lo está motivando a estar ahí, siendo manipulado, no analizando la doctrina que ellos tienen, pero su objetivo es ese. Las personas que van camino en una, ¿verdad?, procesión a ver una imagen y demás, ellos no están ahí porque por estar, están ahí porque quieren agradar a Dios, pero en su ignorancia. Es lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel, y lo mismo que Pablo dice esto de primera mano, como podemos decirlo nosotros. ¿Qué querías? ¿Por qué Pablo perseguía a la iglesia? Porque era satánico, porque aborrecía a Dios. No, porque amaba a Dios y él creía que era la forma de agradar a Dios. Por eso perseguía, pero eso es un aspecto de ignorancia. Y nosotros podemos estar enfática y sinceramente, pero equivocados, tratando de agradar a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso la importancia de conocer la verdad, de tener la palabra de Dios, que es una palabra que ha sido comprobada, es una palabra que está llena de evidencia de esa veracidad. Propiamente cuando hablamos de los mormones y demás,
creen más en lo que es un aspecto de una fe ciega. Ellos creen más en una presunción que en fe. Ellos creen que si hay evidencia ya no es fe, que entre menos evidencia hay más fe. ¿Verdad? Eso no es lo que vemos en la escritura. Entonces ellos dicen, entre menos, ¿verdad? Usted le puede dar un montón de debates y pruebas y analizar y enseñarle las equivocaciones y las falsas profecías y demás. Ellos, no, pero es que ocupo tener más fe para creerlo. Tengo que aceptarlo así a pesar de... Bueno, no es lo que miramos en la escritura y vamos hoy a tratar de profundizar un poquito y si no, por lo menos van a tener toda esa materia acá en la clase. Pero vemos acá cómo se rescata esto y tenemos que entender eso. Ellos están tratando de agradar a Dios. Eso es lo que están buscando. Vamos a mirar cómo lo hace el rey Comfort y cómo inclusive deja pasar ciertas cosas que él podía debatir con ellos, que podría corregir de ellos, pero pasa por encima esta situación para enfocarse en el corazón y en la eternidad de las personas. ¿Son mormones? Sí. ¿Qué obtengo yo si me vuelvo mormón? Esa es una pregunta pesada. Sí. Yo no soy mormón. ¿Qué obtengo yo si me vuelvo mormón? ¿Eres cristiano? Sí. Es el mismo concepto, solo, no sé, diferente. Puntos de vista diferentes, más, no sé, más información en algunos aspectos, creo. ¿Cuál es la diferencia entre el mormonismo y el cristianismo? Ser mormón es ser cristiano. Es solo una creencia diferente, es como un patrón diferente de creencias. No es necesariamente no ser cristiano, creemos en Cristo, creemos que Él ¿Una nos gran salvó. diferencia sería que es hermano de Lucifer? Pues sí. Eso no es cristiano. Bueno, pero técnicamente no somos todos hermanos. No un hermano de Lucifer. ¿No lo creó Dios? Así es, sí. Cuando mueras, ¿a dónde te vas a ir? Depende de cómo hayas actuado. Y ya sabes si te arrepientes de tus pecados. ¿A dónde vas a ir? No lo sé. ¿No lo sabes? Ojalá lo supiera. ¿En la oscuridad exterior en el infierno? Podría. ¿Te Muy preocupa? probable. Sí, sería horrible. No puedo decir que estaría contento de ¿Y ir. qué hay de ti? Espero no ir a la oscuridad exterior, Sí, ¿cómo sabes que no irás ahí? solo por creer en Cristo. La fe que seguimos cree que la oscuridad exterior es solo para los hijos de la perdición, pero no sé si todos están familiarizados con eso. ¿Qué significa? Es alguien que tiene un pleno conocimiento de Cristo, así que alguien que ha conocido a Cristo como un cristiano, pero después ha recibido información extra, como dicen en el Apocalipsis, o alguien que lo conoce y después lo ha negado. ¿Qué opinas del verso de la Biblia que dice, todos los mentirosos, su parte será en el lago de fuego? ¿El agua ardiendo es sinónimo de oscuridad exterior? Pues esa es la descripción bíblica del infierno. En Apocalipsis 21:8, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Eso es intenso. ¿Estoy diciendo la verdad? Sí, esa es la verdad. Y, sin duda, ¿quién de nosotros está libre de mentiras? Todos mienten. ¿Has mentido? Sí, claro. ¿Has mentido? Sí. ¿Cómo te llaman si mientes? Mentiroso y pecador. Mentiroso. ¿Has robado alguna vez? Sí. Sí. Eso es robar. ¿Han usado el nombre de Dios en vano? Sí, culpable. No sé. Creo que he sido obediente en eso. Muy bien. Se le llama blasfemia cuando usas el nombre de Dios en vano. Lo que estoy haciendo es pasar por varios mandamientos para enseñar lo que somos. Nos revelan el pecado. Jesús dijo que al mirar con codicia cometes adulterio en el corazón. ¿Has mirado con lujuria? Sí. Así que escucha esto. Eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero del corazón. Cuando encares a Dios el día del juicio, ¿serás inocente o culpable? Depende si realmente te arrepientes de tu pecado. Ajá. ¿Y tú qué piensas? Estoy de acuerdo. Eso habla sobre eso. Si crees en Cristo y si tú confías en Él y que Él será tu redentor. Él sufrió por nuestros pecados, así que nadie espera que seamos perfectos. Debemos intentar ser lo mejor que podamos y donde fallemos, Él podrá compensarlo. Entonces si fallas, Él lo compensa. Es como que Él paga la diferencia. ¿No estás segura? Bueno, así es como yo estoy segura, solo que es ¿Tú la qué mejor piensas, manera de Ben? ¿Estás explicarlo. diciendo la doctrina mormona? No sé si sea necesariamente doctrina mormona, pero esas son mis creencias y eso respaldaría la mayoría de mi fe mormona. ¿De acuerdo? La Biblia dice algo diferente. Dice que
Cristo murió por nuestros pecados una vez y para siempre, y en el momento que confíes en Él, estarás completamente justificado, estarás bien con Dios, serás perfecto por la gracia de Dios. No tiene nada que ver con vivir una buena vida o intentar complacer a Dios, porque no puedes si mientes, robas, blasfemas y eres adúltero de corazón. No puedes complacer a Dios, solo puedes arrepentirte y confiar en Él. En el instante en que lo hagas, Dios te justifica. Te lava del pecado, naces de nuevo, te da un nuevo corazón y nuevos deseos y escaparás a la condena del infierno. De hecho, el Nuevo Testamento dice que si eres cristiano, si naces de nuevo, podrás tener osadía en el día de ira. Valor total ante Dios porque sabrás que estás protegido por la sangre de Cristo de la ira de Dios hacia tu pecado. Ok, vimos qué interesante conversación, qué bonito cómo le enfoca todo esto hacia la importancia del corazón, cómo no discute cuando habló de que no son todos creados por Dios, sí, todos creados, pero no todos somos hijos, ¿verdad? Primera de Juan 1.12, Juan 1.12 nos habla de eso, y vemos cómo lleva esta conversación hacia lo importante, hacia hacerlos pensar sobre que hay dos que tienen que creer en el camino de Dios, en el camino bíblico o en lo que ellos han aprendido en su religión. En este caso, con el mormonismo, podemos ver cómo ellos no hacen, cuando ellos hablan acerca del infierno, ¿qué están hablando? La oscuridad externa dice que solo los hijos de perdición. Ellos cuando hablan de un conocimiento total de Cristo, ¿qué están diciendo? Un conocimiento como el que ellos tienen, como el que les da Joseph Smith, que es mayor que el de nosotros. O sea que solo los apóstatas, solo los que fueron expuestos a todo el conocimiento de Jesús como su religión y reniegan de eso o se apartan. De hecho, ya dice, y tienen información extra. ¿Quién fue el que tuvo información extra? Joseph Smith, ¿verdad? No son las personas que están ahí. De hecho, más bien lo que hace una persona para salir de ahí es dejar información que es extra bíblica, que se aleja. Pero vemos en esta conversación qué bonito, ¿verdad? Romper ese miedo y demás, pero llevarlos con sinceridad a cosas importantes y fundamentales. Algo interesante, y esto lo hace el Espíritu Santo, es como cuando Él le dice, ¿verdad? ¿Hacia dónde irías? Si se depende de lo que hagas, como uno conoce la doctrina de ellos, entiende varias cosas. Entiende que ellos no pueden estar seguros de su salvación, porque ellos tienen que hacer obras para llegar al cielo. Entonces, por eso él sigue preguntando, ¿a dónde irías? ¿Por qué? Porque sabe que él no puede decirle que iría al cielo. Entonces, eso es lo importante, conocer la doctrina de ellos para poder hacer preguntas importantes. Por eso les repite la pregunta, ¿a dónde irías? Y él dice, no lo sé. Cuando él dice, no lo sé, podrías ir a la oscuridad externa. ¿Y qué hace inmediatamente Ray Comfort? Hace un link entre lo que es oscuridad externa e infierno, que entre comillas se refiere al mismo lugar, ¿verdad? El infierno es definido en términos claros en la Biblia, pero ellos hablan de oscuridad exterior. Ahora, ¿qué fue lo que dijo ella? Ella habló acerca de que solo aquellos que son apóstatas, que han tenido una revelación total de Jesús y lo reniegan y se alejan por más información, ellos son los que van a ese lugar. ¿Qué hizo Ray Comfort? Por medio de la Biblia que ellos usan, la Reina Valera le dice a ellos que la Biblia dice en Apocalipsis que todos aquellos que mientan tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces está escuchando y está usando las palabras de ellos para decirlo. Bueno, la Biblia dice que los mentirosos van a ir ahí, los adúlteros, los que practican tales cosas. Y luego lo deja con el mensaje de, ¿verdad? Tienes que no tratar de agradar a Dios por tus propios medios porque no puedes, sino más bien confiar en la obra de Cristo Jesús, arrepentirte y poner tu confianza en la obra de Cristo Jesús, porque nunca vamos a poder ganarnos la salvación. Si la salvación se tratara de nosotros no pecar, nadie sería salvo. Ahora, ahí es donde se encuentran los mormones, tratando de no pecar para poder llegar a ser salvos, desde una perspectiva de ir al cielo. Recordemos que ellos tienen 3 lugares después de la resurrección, 4, pero 3 lugares. Si usted no es apóstata, nosotros mismos podríamos ir al reino celestial o terrestre, dependiendo si somos buenas personas. Con solo eso, aún no siendo cristianos, podemos hacerlo. De hecho, Joseph Smith, ellos hablaban acerca de que para ir al cielo, o sea, al reino celestial, desde la perspectiva de ellos, uno tiene que aceptar todas sus doctrinas, ser mormón, diezmar, dar colectas,
tiene que sellarse en el templo, o sea, casarse en el templo, tiene que bautizarse, recibir el sacerdocio de Aarón, que es una autoridad que ellos le imponen por medio de las manos y demás, con el objetivo de poder ir al cielo. Recordemos qué pasó con Alvin, el hermano de Joseph Smith. Él murió sin ser bautizado. En el funeral de él, un predicador que malinterpreta la Biblia, él creía que solo los que se bautizan pueden ir al cielo, que si usted no se bautiza no puede ir al cielo. Hay muchos sectores del cristianismo que hablan de esa forma, e inclusive los mormones, para los mormones, si usted no se bautiza, usted no puede ir al cielo. Entonces para Joseph Smith era claro que Alvin no estaba en el cielo. ¿Por qué? Porque no fue bautizado. Luego él tiene otra visión y le dice que él puede bautizarse por los muertos. O sea que ellos pueden llegar y él podría bautizarse, tomar el lugar de Alvin y ser bautizado de nuevo, pero no en lugar suyo, sino en lugar de Alvin, para que él pudiera estar en el reino, en ese caso terrestre, ¿verdad? O celestial, que son los más bajos, pero no en el cielo por todos los requerimientos que hablamos. Bueno, las últimas revelaciones de Joseph Smith, ¿saben qué pasó? Él fue llevado al cielo, al tercer cielo, y tuvo la sorpresa de encontrarse con Alvin, con el hermano de él en el tercer cielo. Entonces contradice todo lo que él había dicho antes, ¿verdad? Todos los requerimientos que ellos exigen. Ahora, ¿saben cuál fue la explicación que él dijo? Que Dios le dijo, es que yo sabía que si él hubiera tenido más tiempo me hubiera aceptado y hubiera sido fiel. Entonces dice, solo vamos a llevarnos sorpresas porque solo Dios sabe que hay personas que sí lo hubieran recibido si hubieran tenido más tiempos. Contradicciones, ¿verdad? Entonces, pero es parte de su doctrina, pero vemos acá cómo aplicar estos principios e ir al corazón. El libro Mormón, ellos, algo importante en estas conversaciones es, recordemos, vamos a lo esencial, es importante dejar en claro la autoridad de la Biblia porque ellos lo miran como un texto fidedigno hasta cierto punto. No totalmente, no como sus ¿verdad? Doctrinas y convenios, como el libro de Mormón, como la perla del gran precio o como la palabra del profeta, ¿verdad? El presidente. Pero siempre lo tienen ahí en estima, cierta estima. Entonces es importante conversar con respecto a la palabra de Dios. Dice, el libro de Mormón restaurará la verdad del evangelio, lo que se perdió del evangelio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué se perdió de la Biblia? Los mormones creen que la Biblia es un libro fidedigno, sin embargo, no confían en ella como hacen con los demás libros de la Escritura. Al afirmar que el texto de la Biblia se ha perdido, se han perdido muchas cosas. José Smith declaró y él clarificó y restaurar, perdón, al firmar, es que no veo con los anteojos. Dice, al afirmar el texto de la Biblia que se había perdido, José Smith declaró que él clarificó y restauró las verdades ausentes de la Biblia a través de la publicación del libro del Mormón. Entonces, en el libro del Mormón está todo lo que le hace falta a la Biblia. Declararé a los hermanos que el libro del Mormón era el más correcto de todos los libros de la tierra y la clave de nuestra religión. Y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Eso es lo que dice Joseph Smith. O sea que hay información en el libro de Mormón que te acercaría a ti más que con la Biblia. El mismo libro del Mormón ataca a la Biblia al afirmar lo siguiente en Primera de Nefit 13:28. Se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios, por la grande y abominable iglesia. Y habla del catolicismo en ese aspecto. Por eso, cuando un cristiano presenta versículos de la Biblia que contradicen las creencias de los santos de los últimos días, no es fuera de lo común escuchar que los mormones cuestionen la validez de tales escrituras afirmando que no fueron traducidas correctamente. Por eso, el 8º artículo de la fe de la Iglesia Mormona declara lo siguiente: creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta que esté traducida correctamente, solo donde está traducida correctamente. También creemos en el libro del Mormón, que es la palabra de Dios. En el caso del libro de Mormón, no hay ninguna objeción. Totalmente ellos consideran que es palabra de Dios. Además de haber restaurado y clarificado las supuestas verdades que se perdieron de la Biblia a través de la publicación del libro de Mormón, José Smith produjo su propia traducción de la Biblia llamada la traducción José Smith, JST,
por las siglas en inglés, de la versión inspirada de la Biblia. Una de las cosas que ellos usan es la Reina Valera de la versión en inglés. Para ellos, la traducción de José Smith no va a los textos originales, porque él no hablaba, ¿verdad?, ni hebreo, ni griego, y no era erudito, ni mucho menos. Entonces él agarró la King James y la empezó a modificar. Eso fue lo que él hizo. Aun cuando la iglesia mormona no ha publicado una versión completa de la traducción de Smith, sí ha publicado extractos y notas al pie de la página y apéndices de la versión de los Santos de los Últimos Días de la Biblia King James o Reina Valera. La afirmación de Smith de que el texto de la Biblia ha sido distorsionado contradice numerosos registros y manuscritos de la Biblia que poseemos en actualidad. ¿Cuál es su evidencia para la acusación? Y eso es lo que diríamos. Bueno, ¿qué se ha perdido? ¿Por qué dice que se ha perdido si hay cualquier cantidad de manuscritos que nosotros podemos corroborar que no ha sido adulterado el mensaje, como lo vamos a ver en biología? El manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento en hebreo que tenemos era el libro de Isaías, que se remonta al siglo II antes de Jesucristo. Esto es en los rollos del Mar Muerto. Cuando este manuscrito fue comparado con el manuscrito de Isaías del texto masorético, lo que existía en un museo, vamos a ver la tradición. Masora significa tradición y es lo que hacían los judíos al transcribir, ¿verdad?, la Biblia. Entonces ellos iban copiando letra por letra. Sabían cuántas letras había en un libro, cuál era la mitad. Por ejemplo, la mitad del libro de Isaías, ellos podían decir, es la 4001. Si ellos contaban y habían 4002, eso se desecha. ¿Por qué? Porque tenía que ser exacto. Esa era la precisión que usaban trajes ceremoniales, una diferente pluma para escribir el nombre de Dios, la distancia entre cada una de las letras era de un cabello, etcétera, etcétera, cosas que podemos ver en bibliología. Por lo tanto, para ellos, la nueva copia, por decirlo así, tenía más valor que la antigua, porque esta era más visible, tenía tinta, etcétera, y era exactamente el mismo mensaje. La otra, con el tiempo, cada vez iba a poder perder letras, borrarse cosas, no ser tan clara, y ellos mismos se encargaban de guardarla en una geniza, separarla. El manuscrito más antiguo, ¿verdad? Miramos eso, y cuando se comparaban estos textos, no hay una, ¿verdad?, diferencia significativa, nada que cambie el qué, que cambie el sentido del texto, que cambie el mensaje. Recordemos que, por ejemplo, al comparar el libro completo de Isaías, hay 16 diferencias, ¿verdad?, en 1000 años. Y de esas 6 diferencias, ¿verdad?, es un plural, un singular, una mayúscula, o sea, cosas mínimas. Ahora, cuando hablamos acerca de estos textos, vamos a ver acá, esto para hablar acerca de hebreo en el griego, o sea, tenemos la cantidad es abrumadora de documentación. Recordemos que por cada versículo tenemos 1800 testigos. Por cada versículo hay 1800 versículos iguales a revisar. Entonces no es que yo salgo de aquí y mi vecino vio una cosa y yo vi la otra, y si usted me cree a mí es 50%, ¿verdad?, de posibilidades que esté no cierto. Si le cree a él, de igual forma, no. Es que 1800 personas salieron, vieron el evento, y de esas 1800, 1799 personas dicen que fue de una forma. Entonces, si hay alguien que contradice, ¿qué pasa? Obviamente ya sabemos que no es cierto. Por eso los mismos eruditos dicen, nos es imposible perder el texto original de la Biblia, porque hay tanta evidencia en ese aspecto. Estos son los códices más antiguos que existían antes de los rollos del Mar Muerto que vemos acá abajo. El códice de Leningrado, el códice Alepo y el códice de los profetas del Cairo. Esto fue encontrado en una genizá, en una caja donde guardaban las copias que supuestamente, ¿verdad?, no se iban a quemar porque eran, ¿verdad?, palabra de Dios, pero se dejaban ahí para no usarse por aquello de un error, y ahí encontraron esos documentos. Pero esto era en hebreo, recordemos, no en griego, pero en hebreo. Esto era lo más antiguo que había, y aquí estamos hablando de que estas copias son del año 900, 1000 después de Jesucristo. Pero recordemos que por la clase de cuidado que hacían los masoretas en guardar el texto, podemos asegurar que no había sido, ¿verdad?, cambiado, ni mucho menos. Ahora, ¿qué pasó? Lo que está abajo es el rollo del Mar Muerto. Ahí descubrieron muchísimos rollos, todavía están sacando, porque hay un montón de cuevas y todavía están descubriendo más libros. Y dentro de esos libros, por ejemplo, vieron Isaías, comparan Isaías
el Isaías del Códice de Leningrado con el Isaías de los rollos del Mar Muerto, que es una diferencia de 1000 años entre un texto y el otro, y es lo que hablamos, ¿verdad? Coinciden. Entonces es como decir, bueno, entonces, ¿dónde fue corrupta la Biblia? ¿Dónde fue alterada? Entonces, esto es mucho antes, ¿verdad? De cualquier variación que pudiera haber hecho la Iglesia romana, que no existía 200 años antes de Jesucristo, ¿verdad? De hecho, la Iglesia católica romana, realmente su estándar y demás, después del tercer siglo, pero hasta como casi en el año 900 que realmente se estableció un papado con esa autoridad total, porque antes habían demasiadas divisiones de Constantinopla y demás. Pero su hegemonía, ¿verdad? Después fue con Constantino, pero estamos hablando del año 300 después de Jesucristo. Estos revelan un 99.5% de exactitud en la transmisión del texto. Ya entendimos cómo llegamos a este 99.5, ¿verdad? Es a través de saber cuántos testigos hay. Hay 1800 testigos y de esos 1800, 1799 dicen que fue de una forma. O sea, las variaciones son mínimas. ¿Hay variaciones en el texto del Nuevo Testamento? Sí, hay muchas variaciones. Yo les encontré, ¿verdad? Hay escépticos que llegan y dicen, no, pero hay 400,000, ¿verdad? Como Bar Ehrman dice eso, ¿verdad? 400,000 variaciones en un texto de 150, de 130 y resto de mil palabras. Recordemos, eso lo vivamos en bibliología, lo vamos a mirar. De esas variaciones, 396,000 son cosas como que Juan se escribe con una N o con dos. ¿Cambia eso el texto? No. ¿Verdad? Pero vamos a ver eso. Entonces la exactitud no es cuestionable en cuanto a qué, a la transmisión del mensaje, ¿verdad? No estamos hablando de la inspiración, estamos hablando de la transmisión del mensaje. Entonces es bien cuestionable lo que ellos nos está diciendo, que no puede ellos constatar, ¿verdad?, la veracidad de las escrituras. Finalmente, estas afirmaciones con respecto a la corrupción de la Biblia contradicen muchas promesas referentes a la preservación de la palabra de Dios. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También Marcos 13:31, Lucas 21:33, Isaías 48 dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Ya no puedo decir que fueron los anteojos, ¿verdad? Ok. Luego, primera de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pregúntele a un mormón, ¿puedes nombrar un solo precepto? Precepto es un mandamiento, es ¿verdad?, una orden dada con autoridad. Un solo precepto del libro de Mormón con el que, según Joseph Smith, un hombre se acercaría más a Dios que no se encuentre en la Biblia. Él dice que es mucho más clara, que ningún hombre, que no hay otro libro con el cual usted puede acercarse más a Dios que a no ser por el libro del Mormón. Entonces, ok, ¿qué es, verdad? ¿Qué precepto, qué mandamiento de Dios es lo que me acerca más a Dios nuevo que está en el libro de Mormón? No va a encontrar ninguno. Si fuera cierta la afirmación de Smith que se encuentran preceptos en el libro de Mormón que no se encuentran en ningún otro libro, ¿por qué no puedes, dice, entonces uno le hace la pregunta, ¿por qué no puedes encontrar ni un solo precepto del Evangelio que se enseñe en el libro de Mormón que no se encuentre en la Biblia? Ninguno de los preceptos son nuevos. ¿El bautismo es nuevo? No, ya está en la Biblia. Todos los preceptos que ahí está, el arrepentirse es nuevo, no, ya está en la Biblia. O sea, no hay ningún precepto, mandamiento que sea nuevo. El hecho de que todos los preceptos del Evangelio del libro de Mormón también se encuentren en la Biblia, ¿acaso no prueba que la Biblia no le falta ninguna verdad clara y preciosa del Evangelio? Porque el Evangelio está completo. ¿Qué dice Pablo? Si yo o un ángel o alguien, ¿verdad?, cambia este Evangelio, sea anatema, maldito. Si el Evangelio no hubiera estado completo, y Pablo está mintiendo. Pablo está diciendo algo, una aseveración increíblemente aberrante. ¿Por qué? Porque está diciendo que ya está cerrado cuando no, que ya está completo el Evangelio. Por eso él dice que él mismo podría cambiarlo, porque ya está el Evangelio, los requerimientos para ser salvo, ¿verdad? Ya está completo. Ahora, Joseph Smith da información diferente y agrega cosas como el aspecto de tres niveles de salvación o de cielos, de reinos: reino celestial,
reino terrestre y el reino celestial. Eso no es información. Esa información, ¿saben qué? No está ni siquiera en el libro de Mormón. Eso fue una visión después de, ¿verdad?, Joseph Smith. Pero eso no es bíblico. Y Pablo dijo, si alguien viene con un evangelio diferente, sea anatema, no lo reciban. Entonces ya está lo que es el evangelio como tal. Si el libro de Mormón es el medio que Dios utiliza para clarificar la verdad del evangelio, tal y como profetiza Primera de Nefi 13:34, si el evangelio del Mormón realmente no es tan claro, porque todas las iglesias están en desacuerdo con respecto a lo que realmente es el evangelio. El libro del Mormón, ¿verdad?, habla acerca de que el hecho que también haya muchas denominaciones, lo que nos dice es que la Biblia no es confiable, que la Biblia no está clara, que la Biblia está, ¿verdad?, se ha perdido cosas y por eso es que hay muchas denominaciones. Hay muchos grupos en base a que la Biblia no es tan clara, que el libro de Mormón es diferente. Lo que pasa es que eso es una hipocresía porque no es diferente el libro del Mormón. Existen más de 100 grupos disidentes de mormonismo, los cuales consideran que el libro de Mormón es su escritura fundamental. Y acá, ¿verdad?, hay una lista, luego les voy a dar una página web, ahí está, van a aparecer más adelante, y estos solo son una lista de todas las, ¿verdad?, grupos que usan el libro de Mormón como su norma de fe y conducta, por decirlo de alguna forma, como su fundamento. Todos estos libros usan el libro de Mormón como tal y todos tienen diferentes doctrinas, ese es el punto. Hay cosas que ven, cosas que no. Entonces, todos estos, esto es como decir denominaciones. Entonces, si usted me dice que el problema, ¿verdad?, de la Biblia, que hay tantas denominaciones porque la Biblia no está clara, bueno, tenemos el mismo problema en el libro de Mormón, ¿verdad? Tendrías que decirme que el libro de Mormón no está claro y eso no lo van a aceptar porque es una de las profecías, ¿verdad? Pero es para que miramos, estas son evidencias que muchas de las personas que van a tocar a nuestra puerta ni siquiera saben cosas de este tipo. Ahora, recordemos, lo importante es el corazón y el espíritu nos va a guiar, pero es importante que tengamos información, tal vez no vamos a tener que usarla. Eso es como cuando preparamos un mensaje, un sermón, yo veo las palabras en el hebreo, en el griego, pero no voy a llegar a la gente a empezar a decirle todo, no, necesito estar seguro del texto y del mensaje, pero si es necesario clarificar algo, ¿verdad?, podemos tener información al respecto. Entonces, Church of Christ, Brotherhood, Richard Evans, the Church of Christ, the Order of Zion, the Church of Christ, the Thomas William, the Church of Christ, Christ Restored, the New Jerusalem Church of Jesus Christ, Church of Christ Restored, and the Church of Christ of the Latter Day Saints, Church of Restoration, or Church of Christ in Zion, Lamanite Ministries for Christ, or the New Covenant Ministry for Christ. Esos son solo unas cuantas. Hay más de 100, ¿verdad? Y en la página web ustedes pueden ver todo esto, ¿verdad? Y ahí están los años cuando se fundaron y demás. Entonces todos ellos oraron y dijeron, el libro de Mormón es la verdad y creemos, ¿verdad?, que esto es todo para nosotros y sentimos el ardor en nuestro pecho, y piensan diferente, tienen diferentes teologías. Entonces no pueden decir, ¿verdad?, que la Biblia, por eso hay diferentes denominaciones. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, están sacando diferentes interpretaciones que no son. Bueno, pero no es porque el libro no sea claro. Muchas personas que no hacen el trabajo, ¿verdad?, de estudiar y ver los contextos. Este es un punto crítico porque los mormones consideran con frecuencia y acusan a las denominaciones cristianas de crear división debido a la confusión y distorsión que, según ellos, se encuentran en el texto bíblico. Cuando tú les enseñas a los mormones que tienen el mismo problema entre los adherentes al libro del Mormón, les demuestra que tal división no es resultado de una supuesta distorsión en el texto de las Escrituras. Jesús prometió que sus palabras no pasarían. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No está diciendo el libro Mormón que Jesús es un mentiroso al no poder preservar las verdades preciosas de su evangelio. ¿A quién debemos creer? ¿A Jesús o al libro del Mormón? Nota, ningún mormón querrá decir que Jesús es mentiroso. Sin embargo, esto es lo que debe creer si acepta el testimonio del libro de Mormón acerca de que las palabras de Jesús se han perdido de la Biblia. Si el mormón discutiera que las palabras de Jesús acerca de la
de preservar su palabra no fueron traducidas correctamente, desafíelo a preguntarle por qué José Smith no corrigió estos versículos en su propia versión de la Biblia. Si el mormón afirma que Smith, esto es ¿verdad?, lo que ellos van a decir, si el mormón afirma que Smith nunca terminó la traducción de la Biblia, corrija esta equivocación mostrándole que Smith afirmó haber terminado su traducción de las Escrituras en julio de 1833, lo cual es registrado en Historia de la Iglesia, volumen 1, página 324 y 368. Además, todas estas revelaciones en Doctrinas y Convenios 9410, 10458 afirman que ¿verdad? Dios mandó que se imprimiera la traducción de la Biblia de Smith. Entonces yo saqué una, ¿verdad?, de estos capítulos acá en Doctrinas y Convenios, el 12489, y esto es lo que dice de parte de Dios. Si quieren obedecer mi voluntad, esto es Dios hablando, si quieren obedecer mi voluntad, escuchen de aquí en adelante el consejo de mi siervo José. Que entonces, según ellos, ¿verdad?, en Doctrinas y Convenios, Dios está diciendo que debemos escuchar a José Smith, ¿verdad? Y con su ganancia, dice, apoye la causa de los pobres. Traiga su dinero, délo a la iglesia para apoyar a los pobres. Y publique la nueva traducción de mi santa palabra a los habitantes de la tierra. Y ahora publique. Entonces, es ridículo, pero ellos, si analizas lo que están diciendo, ellos piensan que el libro de Mormón no es corrupto porque ya existía la imprenta, ¿verdad? Estamos hablando de hace menos de 200 años, la imprenta tiene más de 500 años. Entonces es como que Dios tuvo que esperar, ¿verdad?, que el hombre inventara la imprenta para que ya la palabra no sea corrupta. Y como que no tuviera, ese no es un Dios soberano, todopoderoso y demás. Pero bueno, es parte de las cosas cuando haces una declaración que intuyen, que la implican eso. Entonces vemos acá donde Dios le está diciendo que se imprima la Biblia. Si José Smith nunca terminó su traducción, ¿por qué Dios habría mandado que se imprimiera, ¿verdad? Como se equivocó Dios, pensó, oh no, seguro sí, no, ¿verdad? Si la escritura bíblica fue distorsionada por la supuesta iglesia abominable, eso lo dice en 1 Nefi 13, ¿por qué no se encuentra evidencia alguna de esta corrupción en los miles de manuscritos de la Biblia que poseemos en la actualidad? Muchos de ellos con fecha anterior a la formación de la Iglesia Católica. ¿Cómo podrían concordar todos estos manuscritos con un 99.5% de exactitud si es que hubiesen sido quitadas muchas verdades claras y preciosas? Entonces, miramos que podemos hablar acerca de, no, o sea, les han dicho eso, pero demuéstrenmelo ¿verdad?, con datos. Deme evidencia de que la Biblia sí ha sido, ¿verdad?, cambiada, que se ha perdido parte de la Biblia. Una acusación común de los mormones contra la totalidad de la Biblia es la afirmación de que hay libros omitidos o perdidos de la Biblia. Para apoyar esta afirmación, los mormones con frecuencia indican citas de los títulos de los libros que se mencionan en el texto de la Biblia, pero que no se encuentran en el canon, en la regla de la Biblia. Hay libros que dentro de la Biblia menciona, pero nunca fueron considerados canónicos. Los cristianos responden a menudo con esta acusación señalando que todos los libros mencionados en la Biblia, no todos los libros mencionados en la Biblia eran considerados como escritura. Eso lo podemos ver. Muchas veces se mencionan otros libros únicamente porque eran recuentos históricos y muy conocidos por la nación de Israel. Nosotros podemos ver el libro de las batallas de Jehová mencionado en Números 21:14 o en las Crónicas de los Profetas, como el libro de Gad, el vidente, en Primera de Crónicas 29:29. Hay muchos otros libros que se mencionan, pero los judíos nunca los pusieron en el templo, ellos nunca los guardaron como parte de la escritura inspirada. Y ellos eran, ¿verdad?, los que eran los guardadores o los que guardaban propiamente la escritura como tal, el Tanakh, el Antiguo Testamento. Entonces vemos que para ellos era claro que esos libros no eran inspirados. Interesantemente, nosotros podemos ver que los libros que se agregan es en el periodo del silencio, cuando Dios dijo, no voy a hablar, no va a haber profeta hasta que, ¿verdad?, venga mi enviado. Entonces estaban esperando que a Jesús que viniera. Juan el Bautista iba a iniciar, ¿verdad?, propiamente el anunciamiento de Jesús. Nosotros vemos cuando por eso hay un gran, ¿verdad?, temor y demás cuando
se aparece, ¿verdad?, el ángel a Isaías, ¿verdad?, y le habla acerca de que iba a tener un hijo y demás. Y cuando se le habla, ¿verdad?, de Juan el Bautista y él queda mudo y demás, y cómo propiamente hasta ahí habló el Señor porque tenía 400 años de no hablar hasta que iba a llegar, ¿verdad?, el Mesías. Es durante el periodo del silencio que existen los libros apócrifos que agrega la Iglesia Católica. Es en ese periodo. Y, por ejemplo, entre los que agrega son los macabeos. Los macabeos, si yo hubiera judío, yo los hubiera metido. ¿Por qué? Porque son los superhéroes judíos. Son los que lucharon contra Roma, fueron los que limpiaron el templo después de que Antíoco Epífanes se sacrificó una cerda, después de que pusieron una bandera romana, todo eso, ¿verdad? Ellos lucharon, ¿verdad? Los macabeos contra ellos. Y los judíos nunca toman esos libros como si fueran inspirados. No es parte. Entonces, es parte de lo que nosotros podemos mirar. Pero, de nuevo, esto tiene un doble estándar. ¿Por qué tiene un doble estándar? Porque adivinen qué otro libro menciona libros que no están dentro del canon. El libro de Mormón igual, menciona otros libros que, por lo menos 10 libros, que no están dentro de su canon. Entonces, ¿tendrían el mismo problema o no? Entonces, esto es hipocresía. Entonces, ya son dos cosas que miramos, que ellos van a acusar a la Biblia, pero que ellos no tienen. Una es que hay muchas denominaciones. En el grupo de ellos también. Otra es que hay libros que se mencionan y no son parte del canon. Bueno, en el libro de Mormón también. Entonces, vemos que es importante tener esta información porque, ¿verdad? Puede ser importante para alguien que está analizando todas las cosas, darse cuenta de esas verdades. Miré un testimonio de alguien que salió del mormonismo. Es muy difícil cuando sales de una secta, muchos de ellos se vuelven agnósticos, la mayoría no quieren nada con Dios porque fueron abusados. ¿Qué hacen las sectas? Abusan de usted en cuanto a lo que es la forma de vestir, ponen reglas sobre tus hábitos. Entonces tienes que vestir de esta forma, no puedes vestir de esta otra forma. Te manipulan ahí, te controlan todo eso, cómo vistes, maquillaje, no maquillaje, pantalón, enagua, todo eso, ¿verdad? Te hacen las sectas. Hay grupos acá de legalismo que hacen esto. Yo he visto iglesias que inclusive las personas tienen que jugar fútbol con jeans, no pueden ponerse una pantaloneta porque es pecado. Recuerdo un amigo que llevó a su hermano, estuvo orando por su hermano para que viniera y poder llevarlo a la iglesia, pero estaba asistiendo a una iglesia de este corte y su hermano no sé qué venía de una actividad y estaba en short, no lo dejaron entrar. Entonces ni siquiera es alguien que es parte, ¿verdad? Tal vez es muy diferente si yo, ¿verdad?, soy parte de la iglesia y me están diciendo esas cosas, yo por respeto voy a usar pantalón, pero es alguien que quiere venir por primera vez a acercarse a Cristo y lo rechazaron por no venir según sus normas establecidas que no son bíblicas. Es triste, ¿verdad?, cuando miramos esas cosas, pero eso es lo que hacen. Entonces te controlan en tus hábitos, en qué, ¿verdad?, cómo vistes, qué haces y todo lo demás. Te controlan también desde una perspectiva de lo que es la información. Te dicen, no puedes ir a ningún otro lugar, la gente te va a engañar, te van a dar información falsa, solo nosotros podemos darte la información correcta. Por ejemplo, en el caso de los mormones pagan millones de millones porque si usted pone cualquier cosa de estas y va a Google, ¿sabe qué va a salir primero? Las 10 primeras páginas por lo menos son de las oficiales de ellos. Eso implica cualquier cantidad de dinero que tú tienes que pagar para que salgan de primera esas páginas. Y ese es el objetivo para protegerlos a ellos y explicando todas las dudas que alguien tenga. Y si pones en duda el libro de Mormón, van a salir ellos con estudios de arqueología que mencionan esto y todo, con el objetivo, ¿verdad?, de controlar a las personas. Y te dicen, no vayas fuera de esto, porque el mundo va a engañarte, Satanás te puede seducir, no lo hagas. Entonces te controlan, ¿verdad?, desde una perspectiva de qué vistes, qué comes. Ellos no te dejan tomar café, por ejemplo. ¿Saben qué es interesante con esto? Cuando ves todas esas cosas que ellos no hacen, ¿saben que sí les permiten tomar Coca-Cola? Entonces uno dice, o sea, no toman café porque es dañino, pero la Coca-Cola tiene cafeína, o sea, ¿es peor o no? Y sí, si estamos hablando de salud es mucho peor, es un poco de químicos ahí mezclados con azúcar y punto, ¿eh? Y tiene cafeína, entonces es interesante, ¿verdad? Bueno, pero bueno, es parte de eso. Entonces te controlan en lo que comes, cómo vistes, intelectualmente también, no, tienes que creer y punto. Todo este control, ellos en las finanzas también controlan, esos son los grupos sectarios. Entonces cuando alguien sale de acá, tiene grandes problemas para volver a confiar, para luego creer en el Señor y todo, es difícil, es bastante, ¿verdad?, difícil para estas
personas. Este joven que salió de ahí, él decía, es que yo nunca había visto directamente de primera mano, después de hacer misiones por 2 años con ellos, después de haber ido a seminarios y más, yo no sabía que, por ejemplo, cuando hablan del primer reencuentro, el primer encuentro de la primera visión, que se llama, la primera visión de Joseph Smith, se escribe en el año 1832, pero esa visión, según ellos, ocurre en 1820, o sea que se escribió de puño y letra de Joseph Smith 12 años después de que ocurrió. Entonces, ¿por qué 12 años después de que ocurrió se escribe la primera visión? Como para limpiarla y que quedara de la mejor forma. No solo eso, existen 4 versiones, 4 diferentes versiones de ese encuentro. Hay una versión de habla que es el Padre y el Hijo. Hay otra versión que habla acerca de que fue un ángel y así, ¿verdad? 4 diferentes. Dice, para él fue un escándalo. Lo otro dice que yo no sabía que Joseph Smith practicaba la poligamia y tenía más de 30 esposas y una de ellas de 14 años. Entonces, algunas de las cosas que él hacía, ¿verdad? También es que decir, bueno, se casaba y él decía que era un asunto espiritual, que en el cielo iba a ser su esposa. Entonces, premiaba a las mujeres de esa forma. Eh, por ejemplo, es increíble, ¿verdad? Esta doctrina, pero por ejemplo, si mi esposa muriera y yo me caso de nuevo, ¿saben qué pasa en el cielo? Y yo me sellé en el templo, voy a tener 2 esposas mínimo, porque, ¿verdad? Ya es otra cosa, pero yo sí podría casarme, o sea, mi esposa, la primera y la segunda todavía estarían conmigo. Pero ¿qué pasa si una mujer queda viuda? No, es solo para el hombre, ¿no? Esa situación. No, la mujer está premiada con uno y listo. Imagínense qué clase de, o sea, ¿hasta dónde? Bueno, esas son las cosas, ¿verdad? Que ve la mano del hombre metido en todo esto. Y esa información que muchos de ellos dicen, yo no sabía esas cosas. Para mí me abrió los ojos y dicen, yo sé que tal vez muchos dicen, no, eso está en la historia, porque ya no pueden esconder todo, ¿verdad? No pueden esconder todo. Entonces, si usted va a libros antiguos, vas a ver la diferencia entre ¿verdad? Entre lo que es un documento de hace 100 años al documento actual, usted va a ver en el mismo, ¿verdad? Doctrinas y convenios, cambios increíbles, pero es producto de esas cosas que tratan de, ¿verdad? De cambiar y todo lo demás. Eso no ocurre en la Biblia. Ya miramos un documento de 1000 años de antigüedad con respecto a lo que existía y es lo mismo porque es la palabra de Dios, es diferente. Entonces acá vemos también esta hipocresía en cuanto a que atacan la Biblia en el sentido de que hay libros que se mencionan y no están en el canon cuando ellos también. Irónicamente, la Biblia no es la única que cita textos del libro que no son escritura, sino que el libro de Mormón también cita al menos 10 libros que tampoco se encuentran en el canon de las escrituras de ellos, ¿no? Le podría preguntar a un mormón también qué libros faltan, ¿verdad? Al libro de Mormón, qué libros le faltan. Ningún mormón estaría de acuerdo con esta afirmación referente al libro de Mormón. Sin embargo, el argumento de que los libros faltantes que se mencionan con hipocresía dentro de los círculos mormones como evidencia que la Biblia está incompleta. Los mormones también acusan las cartas de Pablo de que tienen afirmaciones ambiguas, de ser evidencias de algunas, ¿verdad? Y que hay evidencia de algunas de sus cartas que se perdieron y del texto de las escrituras. Para estas acusaciones y otras se explica más en un artículo de nuestro sitio web llamado Deberíamos confiar en la Biblia, una respuesta a los ataques del mormonismo en contra de la exactitud de la Biblia. Esta página web, ustedes pueden meterse, hay mucho material, todo está en inglés, pero hay mucho en español también dentro de la misma página, entonces van a poder tener material. Estos son ex mormones de años que estuvieron, ¿verdad? Fueron parte del liderazgo y demás y que hoy dan su testimonio y nos ayudan a nosotros a entender la mentalidad de ellos y cómo también poder evangelizarlos. Entonces, formormon.org o mrm.org, org. Esos son esas páginas pueden ir y ver mucha información si quieren profundizar. De hecho, también hay sobre los testigos de Jehová en esas páginas. En 2 Nefi 24:3, del 6 al 7, hay una mofa a la Biblia. Dice, porque mis palabras resonarán y muchos de los gentiles dirán, una Biblia, tenemos una Biblia y no puede haber más que una Biblia. Oh necio, que dirás una Biblia. Tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia. ¿Tendrías una Biblia de no haber sido por los judíos? ¿No sabéis que hay más de una nación en la tierra? Entonces acá lo que habla directamente, la idea detrás de esto es esto. La Biblia es para los judíos, viene de los judíos, pero hay más naciones, Dios sigue hablando, Dios quiere revelarse a otros pueblos. Ok, el libro de Mormón es como decir la Biblia para América,
Es una revelación personal para los americanos. Y eso es lo que tratan de vender la idea desde esa perspectiva de que hay más naciones. Entonces, ¿cómo vas a confiar solo en un libro? No, Dios sigue hablando, Dios sigue, ¿verdad?, mostrándonos, y no hablar solo con los judíos. Para eso hay otra versión para los americanos. Además, dice, de apoyar la revelación de los santos de los últimos días de Dios por medio de sus libros adicionales como escritura, ¿verdad? Refuerzan eso por otros libros. Los mormones también creen que Dios puede enviar nuevas revelaciones en cualquier momento a través de las palabras de su profeta vidente actual. Ese es el presidente, ¿verdad? Tienen el cuerpo de los 70, luego ¿verdad?, lo que es el concilio así de los 12, y luego la primera presidencia, que son 3. El problema con esta perspectiva abierta del canon de las escrituras es que muchas de estas nuevas revelaciones de los profetas de los últimos días van en contra de las revelaciones anteriores, no tan solo de la Biblia, sino también del libro del Mormón. Entonces, hasta ellos, ¿verdad?, esas nuevas revelaciones contradicen doctrinas que ellos han tenido por mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema de estas nuevas revelaciones? Dios no cambia. Entonces Dios no se corrige, Dios no dice, bueno, ahora, ¿verdad?, como no sería popular que yo hable en esta forma, ya no existe eso. Dios conoce el corazón del hombre. Hoy en día, ¿qué es lo más popular? El autoestima. Usted tiene que amarse, usted tiene que quererse, usted tiene que perdonarse, usted tiene que, el enfoque es en el yo. ¿Qué dice Dios? El problema del ser humano no es que se quiera mucho. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que se quiere demasiado. El problema no es autoestima, es que necesitas Cristo estima. Estimar a Cristo más que a ti mismo. Ese es el problema del ser humano. ¿Qué dice cuál es el problema del ser humano? No es el ambiente, no es los demás, no es que la sociedad. Su problema es su corazón. Necesita ser transformado, necesita ser regenerado. No es maquillaje lo que ocupamos, no es contar hasta 10 para no enojarme, es tener un nuevo corazón y saber que eso es pecado y que no debo actuar de esa forma. Hay diferencias. Dios no cambia, es eterno y demás. Acá nosotros vemos esos cambios. Aunque la Biblia no dice específicamente que las revelaciones de Dios a los hombres se completaron en Apocalipsis, el último libro de la Biblia sí afirma cosas como las siguientes. Hechos 20:27, porque no he rehuido darles todo el consejo de Dios. En Primera de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Y hay otros pasajes, por ejemplo, Apocalipsis habla que se cierra todo y ahí nos dice toda la cronología de lo que falta. Pues ya no ocupamos nada más, termina con el estado eterno. ¿Qué más va a pasar después del estado eterno? Entonces, cualquier cosa hacia el futuro ya ahí está en Apocalipsis. Y dice, no le agregues y no le quites. Y nos habla en esa dirección. También se nos habla, como Pablo, de que ya el evangelio es completo, ¿verdad? Ni él mismo podría agregarle, eso nos lo dice claramente. Las oraciones respondidas con respecto al libro del Mormón demuestran que la iglesia mormona es verdadera. Esto es lo que ellos dicen, ellos se enfatizan en ¿qué? En que usted agarre el libro del Mormón y ore, y le pida a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, que le diga si es verdad o no, y que usted va a sentir el poder del Espíritu Santo. Es peligroso esto, ¿verdad? Es muy peligroso porque abre puertas para espíritus, abre puertas, ¿verdad?, para muchas cosas. Eso no vamos a mirar ¿verdad?, que las escrituras nos manda a eso, a cegar nuestros ojos y a querer y decir, Señor, revélame que eres tú. ¿Verdad? Es parte mucho de los aspectos emocionales. En las conversaciones espirituales con los mormones, no tardan mucho en presentar el desafío de leer y orar con respecto al libro del Mormón, como una prueba para determinar la autenticidad de la iglesia mormona. Y así usted se va a dar cuenta que ellos tienen verdad, que es razón ellos. Ahora vamos a mirar que realmente no podría ser de esa forma. El desafío de Moroni en el libro del Mormón se encuentra en Moroni 10:4. Y cuando recibas estas cosas, quisiera exhortarles a que preguntéis al Dios, el eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdades estas cosas, y si pedéis con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Esta es una táctica clásica de enganche, porque uno puede leer el libro de Mormón de principio a fin sin encontrar muchas de las doctrinas particulares que distinguen a la iglesia mormona de otras iglesias
del cristianismo. Vamos a mirar que el libro del Mormón no tiene la mayoría de aberraciones y de falsa enseñanza que ellos dan como principios de sus estatutos de fe. No se encuentran en el libro del Mormón. Entonces, de pronto usted hace ¿verdad? Hace una lectura rápida del libro del Mormón y no va a ver cosas tan graves como las que ellos están enseñando, ¿verdad? Dentro de su doctrina. Aunque se dice que el libro del Mormón contiene la plenitud del evangelio eterno, muchas doctrinas claves del evangelio mormón no se pueden encontrar en este. Vamos a ver una lista de las cosas que no se encuentran en el libro del Mormón, porque ellos dicen que al orar y decir este libro, Señor, dame veracidad, ya nosotros con eso vamos a ver que la ¿verdad? Iglesia mormona es verdadera. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque yo tuviera una confirmación de que este libro es verdad, todo lo que me están enseñando ni siquiera está en el libro, entonces no puede decir, ¿verdad?, que esa oración realmente avala la doctrina mormona. Ok, ¿qué cosas no están? Dios tiene un cuerpo de carne y hueso. ¿Recuerdan dónde está esto? Bueno, está en varias partes, pero una es en el discurso de King Follett. ¿Recuerdan que hizo Joseph Smith en ese funeral? Él hizo una declaración y habló de un secreto, y el secreto es que Dios fue hombre como nosotros. Bueno, eso no está en el libro de Mormón, y es fundamental para ellos o no. Claro, Dios tiene un cuerpo de carne y hueso. Dios está casado en el cielo y allí produce muchos hijos espirituales para poblar la tierra con una esposa celestial. La vida premortal con Jesús, con Lucifer como hermanos espirituales, eso no está en el libro de Mormón. Los seres humanos llegan a ser dioses, no está en el libro de Mormón. El matrimonio celestial no está en el libro de Mormón. Y por aquello que estaba escuchando en la conferencia del 2023 que estaba anunciando uno de la primera presidencia y estaba diciendo que el matrimonio celestial no es obligatorio, aunque tú estés haya sellado en el templo, es solo si uno sí quiere, ¿va? Seguro alguien se quejó, ¿verdad?, de que no quería estar casado por la eternidad. Entonces le dijeron, ya ahora tuvieron una nueva visión de que no es necesario, no es como que de hecho, ¿verdad?, por sellarse en el templo tú te vas a estar con tu esposa por la eternidad en el cielo. Entonces ya hay una excepción, ¿verdad? Wow. El bautismo por los muertos no está en el libro de Mormón. Esos son visiones de Joseph Smith, Doctrinas y Convenios. Está. El poder de los sacerdocios de Melquisedec y de Aarón, esencial para alcanzar la deidad, no está ahí en el libro de Mormón. 3 grados de gloria después de la muerte: el reino celestial, el reino terrestre y el reino celestial. Eso no está en el libro de Mormón. Dado el hecho de que estas doctrinas esenciales de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, están completamente ausentes del libro de Mormón, sería engañoso deducir que una oración contestada con respecto al libro del Mormón pudiera probar que la Iglesia mormona es verdadera, ¿cierto? Estos son los estatutos de fe de ellos, son 8, y aquí hay 8 puntos. Prácticamente todos los estatutos de fe no vienen del libro de Mormón. Entonces, aunque sintiera un ardor en el pecho por el libro de Mormón, no significa que es cierta la doctrina mormona, ¿verdad? Del mismo modo que ya más de 100 grupos diferentes de mormonismo consideran al libro de Mormón como su documento fundamental, ¿cómo puede decir que el Espíritu Santo está confirmando la autenticidad de todas estas iglesias divergentes cuando sus adherentes oran acerca del libro de Mormón? No podrían estar todos en lo correcto. Si todos creen que el libro de Mormón y es para probar la iglesia mormona, bueno, está aprobando 100 grupos diferentes esta oración. Obviamente, la supuesta veracidad del libro de Mormón no prueba la veracidad de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ni ninguno de estos otros grupos fraccionarios del mormonismo. Además, que le faltan doctrinas claves de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, el libro de Mormón contradice directamente muchas doctrinas esenciales de la Iglesia. Entonces, por ejemplo, yo les comenté sobre un apologista que usa el Corán para mostrar a Cristo, no usa la Biblia, solo el Corán para hablarle a los musulmanes de su necesidad de venir a Cristo. De igual forma es interesante porque cuando miramos en el libro Mormón, contradice muchas visiones nuevas de Joseph Smith. Por lo tanto, si el libro Mormón fuera realmente verdadero, uno debería cuestionar la validez de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como el representante apropiado del evangelio de Cristo sobre la tierra. Ok, si la reforma existe y el libro es verdadero, ellos no serían, porque van en contra inclusive de sus propios libros.
El desafío de orar con respecto al libro del Mormón se da con frecuencia de una manera tan fuerte que si un cristiano se niega a orar acerca del libro, se le acusa de no creer en la oración o en el poder del Espíritu Santo para revelar la verdad. Como decir, tendrías miedo, ¿ah? ¿Qué tienes miedo? Si no es cierto, deje que el Espíritu Santo lo convenza. Es la manipulación que ellos utilizan. Me recordó algo que no tiene nada que ver, pero en una ocasión cuando habían estos grupos, ¿verdad? Estos lugares donde te ofrecen unas vacaciones por 3 días en este hotel, pero tienes que ir a una charla. Al final es para venderte acciones, ¿ok? Pero el punto es que yo le decía a mi esposa que no, y me insistió tanto que fuera, ¿verdad? Que fui a la charla, pero en medio de la charla, al final, realmente yo estaba valorando si compraba o no estas acciones, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Ser accionista, entonces tú pagas y tienes unas vacaciones pagas el fin de año, algo así, pero lo haces en pagos y ¿verdad? Cuotas, bueno. El punto es que en la presión, cuando ella estaba presionando y todo, una muchacha llegó y me dijo, bueno, hey, pero decida, ¿verdad? Para hacer, todo está bien, usted está de acuerdo. ¿Sabes qué? Me suena bien, realmente creo que es una buena alternativa para nosotros, pero tengo que consultarlo con mi esposa. Y se levantó y dice, usted tiene que preguntarle a su esposa qué hacer. Entonces para mí fue como chocante, ¿verdad? Que digo, wow, como una mujer me está diciendo como que, no, usted dice ya. Y no, sí, las decisiones de nosotros las tomamos en conjunto, oramos juntos y demás. Y sí que pedirle permiso a su esposa. Pero, de nuevo, me imagino que ella ve esto con agrado, pero ¿qué quería? Manipular. Es la misma forma en que quita, no, pero no le crees que el Espíritu Santo, ¿verdad? Te va a mentir. Ora por aceptar a los mormones. Entonces, te tratan de poner en esa situación o no crees que la oración sea necesaria o te da miedo. Es en la forma en que ellos atacan. Dice, ¿cómo debería uno responder cuando los mormones te sugieren de orar con respecto al libro del Mormón? Con respecto al libro del Mormón, existen varias maneras en que las puedes manejar con integridad, con una forma de tratar de que ellos miren que realmente yo estoy interesado en seguir conversando con ellos, porque si no simplemente se van y listo. Entonces dice, bueno, si queremos seguir con esta situación, podemos contestarlo de esta forma. Pregúntale al mormón, dado que el libro del Mormón no enseña muchas de las doctrinas peculiares de la iglesia mormona, ¿cómo puede una confirmación de su veracidad poder probar que la iglesia de los santos de los últimos días es verdadera? Con más de 100 grupos fraccionarios del mormonismo, los cuales afirman que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Entonces, digamos, ¿cómo voy a saber que la oración me va? Todos ellos creen que oraron y sintieron este ardor en su pecho y piensan diferente. Entonces, ¿por qué le das valor a eso cuando ves que no es efectivo, que es algo muy subjetivo? ¿Cómo es que una oración por el libro de Mormón pudiera determinar que la iglesia a la cual yo debo unirme, no todas pueden estar correctas al mismo tiempo, ¿verdad? Porque puede decir, bueno, sí, ¿sabes qué? Oré, sentí esto, pero voy a irme a otro grupo, no al de ustedes. Cuando leo Santiago 1:5 acerca de pedir sabiduría en oración, pienso el hecho que la sabiduría es la aplicación del conocimiento, ¿verdad? Recordemos que sabiduría es la aplicación del conocimiento, no es el conocimiento como tal. Por ejemplo, conocimiento es que si yo veo un animal con una raya blanca, negro, entonces digo, bueno, eso no es un gato, tiene una raya blanca, negra hasta el final, ¿verdad? Entonces el conocimiento me dice a mí que no es un gato. ¿Qué es lo que hace mi sabiduría? No lo toques porque no sabes qué es, ¿verdad? Esa es la sabiduría, aplicar ese conocimiento. Porque yo puedo mirar, no es un gato, pero ir a abrazarlo, y es un zorrillo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces la sabiduría es aplicar ese conocimiento, eso es ser sabio, aplicar el conocimiento. Por lo tanto, si no he leído aún el libro del Mormón, ¿cómo puedo pedirle sabiduría a Dios acerca del libro del cual no tengo conocimiento suficiente? ¿No crees tú que yo primero debería estudiar el libro del Mormón para aplicar la sabiduría que Dios me dé cuando yo ore? En relación a este tema, me di cuenta que tu escritura dice lo siguiente, en Doctrina y Convenios 9:8, pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntar si está bien y si fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Entonces, recordemos, es una experiencia, ¿verdad? Subjetiva totalmente y es a través del testimonio de fe. ¿Cuál es? El sentir algo. Ya que las escrituras dicen que debo estudiar primero el libro del Mormón en mi mente antes de preguntar si es cierto, por ahora he decidido no orar al respecto, sino estudiarlo.
Otro día encontré un versículo interesante que me gustaría que me dieras tu opinión. Moroni 10:32. Si venid a Cristo y perfeccionados en él y absteneos de toda impiedad, y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfeccionados en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfeccionados en Cristo, de ningún modo podéis negar el poder de Dios. Entonces vemos el juego de palabras acá y cómo mezcla cosas, pero veamos lo que dice. Si os abstenéis de toda impiedad, sí, o sea, es una condición. ¿Cuál es el requisito? Abstenernos de toda impiedad. ¿Qué significa abstenerse de toda impiedad? No pecar. Si ustedes no pecan, si se abstienen de toda impiedad y amamos a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces vemos que es una condición. Entonces, solo después de qué? De abstenernos de toda impiedad y de amar a Dios en esa fuerza, entonces su gracia es suficiente, no antes. Este es el evangelio imposible del mormonismo, por eso ellos andan tocando puertas, tratando de ganarse la salvación, porque tienen que hacer su máximo esfuerzo. Por eso, ¿qué le dijo Ray Comfort a esta pareja? ¿A dónde irías? Y él dijo, depende, no, ¿a dónde irías? No sé. ¿Por qué? Porque tiene que abstenerse de toda impiedad y amar a Dios con todo lo que es, para entonces que la gracia sea suficiente. No antes, tienes que dar tu máximo esfuerzo. ¿Puedes explicar cómo puede abstenerse de toda impiedad? En mi vida, tal y como dice este versículo, que debo hacer antes de recibir la gracia de Cristo para la salvación. ¿Cómo puedo lograr eso sin Cristo? El remitirse a este versículo como el de Moroni 10:32 es una buena manera de girar la conversación hacia el evangelio imposible del mormonismo. Aquí estamos ya apuntando al corazón, ¿verdad? Vamos a ir a lo importante, lo cual dice, te dará la oportunidad de compartir el verdadero evangelio de la gracia. Bueno, es algo diferente a lo que la Biblia dice. Pues vas a tener que creerle, ¿verdad?, a Joseph Smith, o vas a tener que creerle a Jesús, a Dios, a la Biblia. La gracia no es solo un favor inmerecido, es un favor con carencia de mérito. Viene gratis de Dios, es poderosa, cumple aquello que Dios desea que cumpla y no depende de acciones humanas para añadírsele. La gracia para el mormón es otro concepto totalmente diferente. Joseph Smith no tenía idea de lo que realmente era la gracia. En el libro del Mormón dice en 2 Nefi 25:23 que por la gracia nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Me gusta decirles que por la gracia nos salvamos a pesar de cuanto hacemos, no después de cuanto podamos. Y Moroni 10:32 dice que amemos al Señor nuestro Dios con corazón, alma, mente y fuerza, y nos libremos de lo impío. Entonces es suficiente la gracia de Dios. Bueno, amigo, si puedes deshacerte de todo lo impío y amar a Dios perfectamente antes de recibir la gracia de Cristo, ¿para qué necesitas la gracia de Cristo? Una completa disyuntiva. Cierto, si podemos dejar de pecar, no ocuparíamos un Salvador, porque podríamos hacerlo en nuestra fuerza. Es como Dios, como recuerdan Jesús, cómo se acercó al hombre rico. Le habló de su evangelio imposible, le habló del evangelio imposible a ese hombre. ¿Qué le dijo? ¿Has guardado los 10 mandamientos? ¿Qué dijo él? Que sí, ¿verdad? Que desde su juventud. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? ¿Verdad? Hizo el resumen de los 10 mandamientos, pero vemos qué fue lo que el Señor se enfoca en que él viera la imposibilidad de ser salvo por sus propios medios, su necesidad de un Salvador. Y es precisamente lo que hizo, ¿verdad?, Ray Comfort con esta pareja. Es lo que queremos, que ellos entiendan que su evangelio es imposible de poder alcanzar, porque no es el evangelio que nos habla, eso no es gracia. Si tienes que cambiar antes de poder recibir al Señor, o sea, es imposible en nuestros medios. Por eso es que necesitamos un Salvador. Mientras estaba leyendo el libro, me percaté de que una doctrina acerca de la naturaleza de Dios, que creo que es verdadera, pero que contradice las enseñanzas mormonas. Y vamos esto es en el libro de Mormón. Moroni 8:18 dice lo siguiente: porque yo sé que Dios no es un Dios parcial, ni un ser variable, ¿cierto? Verdadero eso. Sino que es inmutable, de eternidad en eternidad. Es el mismo, ¿verdad?, ayer, hoy y siempre. Eso es lo que está hablando Moroni 8:18. Este versículo del libro de Mormón también concuerda con las enseñanzas de la Biblia acerca de la naturaleza eterna e inmutable de Dios, que se encuentra en Malaquías 3:6, en el Salmo 92,
Por lo tanto, yo creo que esta enseñanza en el libro de Mormón es verdadera. Sin embargo, José Smith contradijo el libro de Mormón cuando enseñó, ¿verdad? Hemos imaginado y puesto que Dios fue, y supuesto que Dios fue Dios por todas las eternidades. Voy a refutar esta idea. En un tiempo fue un hombre como nosotros. Enseñanzas de José Smith, página, etcétera, y está en el discurso de King Follett, ¿verdad? Cuando miramos esto, vemos que él está enseñando que Dios era un hombre, que se ganó ese título, etcétera, pero que el libro mormón está hablando de algo diferente, ya que la iglesia mormona continúa afirmando esta creencia falsa acerca de Dios en su naturaleza, lo cual contradice esta y otras enseñanzas de la Biblia e inclusive el libro del Mormón. ¿Cómo podría esto, cómo probaría esto que la iglesia mormona no puede ser la verdadera iglesia de Dios basándote en estos estándares? Esto lo probaría, ¿verdad? No probaría esto que la iglesia mormona no puede ser la verdadera iglesia de Dios. Si nos basamos en la Biblia o en el libro mormón, esto nos enseñaría que la iglesia mormona no puede ser verdadera, usando el mismo libro del Mormón, ¿verdad? Después de todo, si yo creyera que lo que dice el libro mormón es verdadero, ¿no me obligaría esto a rechazar las enseñanzas falsas de la iglesia mormona y de José Smith? ¿Orarías con respecto al Corán o a la Biblia satánica de Anthony LaVey? ¿Orarías tú respecto a los libros cuando aún ya sabes que no son ciertos? Dado que no necesitamos orar con respecto a los libros que ya sabemos que son falsos, ¿por qué habría yo de orar con respecto al libro del Mormón cuando Dios ya me ha dicho que no es verdadero? Yo ya tengo el testimonio de Dios que es un libro falso. Moroni 10:4 es el que habla acerca de esta oración. Dice que pidamos a Dios, pero tengo que pedir a Dios que me confirme cuando ya lo ha hecho. Contradice a Jesús. ¿Es Jesús un mentiroso? Nefí 13:26. Y después que proceden de la mano de los 12 apóstoles y del Cordero, de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias, pues he aquí ha despojado del evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado muchos de los convenios del Señor. Al afirmar que estas palabras claras y preciosas de Jesús se han perdido de la Biblia, no contradicen Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces tienes que tomar, ¿sigo la doctrina mormona o sigo ¿verdad?, la enseñanza de Dios? Y un punto acá es el asunto de la presunción, ¿verdad? Ellos no hablan de fe. La fe para ellos no puede haber evidencia en la fe. Para ellos es un asunto de un sentir, de algo interno, es más una presunción, no es fe, porque si tienes evidencia ya no es fe para ellos. Pero vamos a ver que es todo lo contrario a lo que la fe bíblica es. La fe no es una fe, sino si tiene evidencia, es lo que ellos dicen. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que uno puede presentar cantidad considerable de evidencia contra las creencias, afirmaciones históricas del mormonismo solo para descubrir que tus amigos mormones se hacen sordos de todos los hechos? ¿Te has preguntado por qué los sentimientos mormones acerca de un supuesto testimonio acerca del libro del Mormón cuenta más que los pensamientos y las inquietudes razonables cuando ves que está lleno de mentira, de inconsistencias? La razón es porque los mormones tienen un concepto defectuoso de lo que es la verdadera fe cristiana, dado que ellos piensan que la fe no debe tener evidencia. Creen que la falta de evidencia para sus creencias en realidad confirma que tienen fe verdadera. O sea, el hecho de que no tengan ninguna evidencia, que más bien hay contradicciones, habla que tienen una fe más pura, más verdadera. Entonces, aunque les hagas preguntas difíciles en contra de sus afirmaciones del mormonismo y presentes evidencias irrefutables que apoyen tus propias creencias cristianas, si tú nunca confrontas el concepto falso de fe que tienen, ellos cerrarán su capacidad de pensar y se negarán a considerar lo que les presentes. Racionalmente su conducta con la idea de que prueba y evidencia impiden la verdadera fe, pero vamos a ver que la fe cristiana es todo lo contrario. Nuestra fe se basa en evidencias. El Señor lo ha hecho desde un principio hasta hoy. Vamos a mirar eso en un momento. Entonces, ¿cómo vence un cristiano esta barrera crítica para lograr una verdadera comunicación? Sugerimos que discutas
la diferencia entre la fe bíblica y la presunción. La mayoría de las personas están familiarizadas con una gran definición de fe que está en la Biblia en Hebreos 1:11. Es pues la fe, la certeza. En el griego es hupotasis, que habla la sustancia, la esencia, la certeza de lo que se espera, la convicción, o sea, la evidencia, el eikos en el griego, de lo que no se ve. Entonces vemos que habla de sustancia, de certeza, y habla de evidencia. Eso es la fe. Los mormones ven el hecho de que la fe es la evidencia de lo que no se ve como una licencia para justificar su confianza en el libro del Mormón y otras discrepancias dentro del mormonismo que no han pasado la prueba histórica, arqueológica, geográfica, bíblica y de estudios analíticos. El libro del Mormón está lleno de problemas históricos, arqueológicos, geográficos y obviamente bíblicos. Pero ellos pasan por alto porque ellos dicen que la fe, ¿verdad? No, la fe es, ¿verdad? Pensar en algo, sentir algo y con todas sus fuerzas, ¿verdad? Creerlo, aunque las evidencias digan lo contrario. Desde una perspectiva bíblica, este tipo de fe es una afirmación fraudulenta e infundada que es nada menos que una presunción. Sin embargo, el profeta de Almo en el libro del Mormón justifica este entendimiento defectuoso de fe cuando lo proclama en Alma 32, 17 al 18, 21 y 27. Sí, hay muchos que dicen, si nos muestras una señal del cielo, de seguro luego sabremos y entonces creeremos. Ahora os pregunto, ¿es fe esto? He aquí, os digo que no, porque si un hombre sabe una cosa, para ellos el saber, no, pues si usted sabe algo, no es fe. No tiene necesidad de creer, porque él la sabe. Ahora, cuando vemos esto, usan pasajes, ¿verdad? Y los cambian. Cuando la Biblia habla, no habla de saber, sino de ver. Si usted ve, ya no tiene necesidad de creer, porque lo estoy viendo, ¿cierto? Pero no dice de saber, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tengo que saber la palabra, tengo que saber la promesa, tengo que saber quién está prometiendo algo. Pero en este caso manipulan y cambian la palabra ver por saber. Es algo diferente, porque la sabe, dice, ahora bien, como decía concerniente a la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que no son verdaderas, y ejecutáis, dice, un poco de fe en sí, aun cuando no sea más que un deseo de creer. La fe no es un deseo de creer, la fe no es un deseo de anhelar algo, de querer algo, de atesorar algo. Eso no es fe, es Dios dice algo y yo le creo. Dejad, dice, que este deseo obre en vosotros, y sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Entonces, es el desear eso, es el creer, eso es confesión positiva, eso es otra cosa, pero eso no es una fe bíblica. Porque la fe se basa en Dios, en un sujeto. La fe en sí no vale de nada. La fe solo depende en quién esté puesta, en el sujeto de la fe. Es como que yo doble el brazo y dice, voy a adelgazar, voy a generar músculos, pásame una hamburguesa, y voy a hacerme. Eso no es fe. Hoy en día eso dice, proclame y Dios va a hacer, y está ahí apuntando. ¿Qué más, Víctor? Eso no es Dios, eso no es el creador del universo, eso es un genio. Yo vi también la película de Aladino. Pero eso no es el Dios de la Biblia. Eso no es fe. Y vamos a mirar más acerca de esto. Pero para ellos sí, es un asunto de un querer, de un deseo. ¿Recuerdan cuando Mardoqueo habla con Esther? ¿Y qué le dice? Esther, si usted no obra en este momento, Dios va a traer la salvación a su pueblo de alguna forma. Pero usted no crea que por estar en el palacio, usted va a salvarse. Tal vez por eso es que está en el palacio, porque Dios quiere usarte. Y ella da ese paso de fe, ¿verdad? De creer y caminar y hacer eso. Ahora, ¿por qué Mardoqueo estaba seguro que la salvación iba a venir? Porque deseaba no morir. Era confesión positiva de Mardoqueo, porque él estaba tan seguro de que Dios los iba a rescatar, o iba a rescatar a un remanente de su pueblo, porque Dios había prometido algo, y es que el Mesías iba a venir, y que iba a haber un remanente, y el pueblo de Dios no podía ser exterminado de la tierra. ¿Por qué? Porque si no, Dios estaría mintiendo. Entonces él dice, Dios va a traer la salvación. Es más, yo no sé si voy a ser salvo o no, ¿verdad? Diría Mardoqueo, no sé si usted o yo nos vamos a salvar, pero Dios va a tener un remanente de su pueblo, porque lo que él prometió, lo va a cumplir, y va a venir un Mesías prometido.
y va a tener su pueblo y él establecido, es basado en eso, no es basado en un, ¿verdad?, sentimiento, en un deseo de vivir, en algo que yo anhelo, sino en lo que Dios ha dicho. En eso es que se está basando su fe. ¿Recuerdan qué diferente fue Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué dijeron ellos? Dios nos va a sacar de ese horno y todos van a quedarse callados, y proclamo que vamos a salir de ese horno y no vamos a oler ni a... ¿Recuerdan eso? No van a recordar eso porque ellos no hablaron así. ¿Qué dijeron ellos? Dios nos va a librar de una u otra forma, ya sea yendo al cielo, o sea, Él puede sacarnos de ahí, pero indiferentemente cómo lo haga, no vamos a doblar rodilla. ¿Por qué ellos no dijeron Dios nos va a sacar de ahí? Porque Dios no les había dicho que iban a salir de ahí. Porque la fe no es querer algo y anhelar algo y que se va a cumplir. Ellos no sabían, por eso ellos, ¿cuál fue la fe que ejercitaron? Vamos a hacer la voluntad de Dios. Y lo que nos espera es lo mejor, ya sea en el cielo o saliendo ahí, fue algo increíble, ¿verdad? Pero nos espera lo mejor, porque Dios ha prometido que Él es nuestro Dios y nos va a rescatar de una u otra forma, ya sea llevándonos al cielo, a la gloria con Él, o por medio de librarnos del peligro, ¿verdad?, eminente en el que estaba. Pero vemos que ellos nunca dijeron, sí, vamos a salir, van a ver. No, ¿verdad? Porque la fe no se trata de eso. Es algo diferente. Es confiar en lo que Dios ha dicho. Eso es diferente. Y es por encima de nuestros sentimientos, porque aquí enfoca mucho al sentir. ¿Alguna vez se han sentido solos o solas? Sí, nos podemos sentir así. Pero Dios que ha prometido que está con nosotros. Ahora, ¿en qué se basa nuestra fe? En que Dios es fiel, que lo ha demostrado. ¿Recuerdan todas las fiestas solemnes del pueblo de Israel y demás? ¿Qué es lo que están haciendo? Recordando la fidelidad de Dios, recordando que Dios es fiel. ¿Por qué? Porque eso aumenta nuestra fe. El hecho de ver a Dios actuar es que no estamos poniendo nuestra fe en alguien que está... Si yo les digo, les voy a dar $1,000,000 a cada uno, no creo que ninguno se alegre, ¿ah? Porque saben quién soy. Entonces tendría que no conocerme o algo así para, ¿verdad? Y por si algo, ya ustedes saben quién soy, pero si fuera Elon Musk o uno de los millonarios más grandes, y wow, ¿será cierto o no? Porque sí puede hacerlo, ¿ah? Pero depende en quién estemos poniendo nuestra fe. Nuestra fe está puesta en el Señor y nos ha demostrado que podemos poner nuestra confianza en Él. No es en base a creer que creemos. Si el conocimiento o evidencia de una creencia descalifica esta fe, entonces dice, esto es lo que ellos piensan. Si el conocimiento o la evidencia de una creencia descalifica esta fe, descalifica de ser fe, deberíamos preguntarnos. O sea, ellos creen que si tenemos conocimiento o evidencia, ya no es fe. El conocimiento o la evidencia descalificaría el asunto de ser fe. Pero preguntémonos lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la definición de fe y la definición de presunción? La palabra presumir, en el sentido de suponer algo, significa considerar o conjeturar algo como cierto sin tener pruebas. Mientras que la palabra en griego fe, pistis, se utiliza en Hebreos 11:1 y significa persuasión firme, seguridad, convicción firme, el fundamento de una creencia o una garantía. Mientras que la perspectiva bíblica de fe es convicción basada en el fundamento de una creencia, garantía o seguridad, la perspectiva mormona de fe encaja con la definición de presunción en un sentido de asumir algo de lo cual no se tienen pruebas, sino que más bien son pruebas contrarias. Cuando se nos dice que es un libro falso, que la arqueología descubrió, entonces, aunque veamos hechos que nos dicen que todo eso es falso, vamos a creer. ¡Wow! ¡Qué fe tengo! ¿Verdad? No, eso no es fe bíblica. Es todo lo contrario. Deuteronomio 18:20, cuando nos habla de creerle a un profeta, ¿cómo lo que creemos? Por medio de la evidencia. Que dice en 18:20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Y hablaba de que dice que Dios dijo algo y no se cumple. Y hay que tener temor en ese sentido, porque muchas veces hoy personas hablan que en el nombre de Dios y dicen cosas y no se cumplen. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Que al profeta, ¿qué es lo que hacía el Señor siempre con estos profetas? Daban profecías siempre a largo plazo y a corto plazo, porque así el Señor reafirmaba que eran personas en las que se podía confiar, que eran personas que estaban, ¿verdad?, consistentemente dando el mensaje de Dios. Juan 10:25 es Jesús hablando y nos va a hablar cómo Él da evidencias en cuanto a la fe. ¿Qué es lo que dice? Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las palabras que yo hago en mi nombre,
en el nombre de mi Padre, ¿verdad? Que yo hablo es en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Entonces, hablan acerca del testimonio de Él por medio de sus obras, de las cosas que Él hace, no solo de las cosas que Él dice, sino las cosas que Él hable. De hecho, luego habla acerca de que no me crean por lo que digo, sino por lo que hago, vean mis obras. ¿Cómo reafirmó la fe de Juan el Bautista? No dando un discurso acerca de quién es Él. ¿Cómo lo hizo? Vean y vean. ¿Qué es lo que vaya? Digan a Juan qué está sucediendo. Los ciegos ven, los sordos hablan, ¿verdad? Todo lo que había dicho los profetas que se iba a cumplir en el Mesías, Jesús lo estaba haciendo, y es la forma en que mandó a aquellos emisarios de Juan en medio de su, ¿verdad? En medio de sus dudas y su dolor, ¿verdad? Estando en la cárcel y demás, a ver si era el Mesías. ¿Qué hizo el Señor? Le mostró que era el Mesías por medio de sus actos. Entonces vemos cómo Él siempre pasa demostrándoles a ellos que pueden confiar en Él. Esto lo hizo en Juan 10:25, y Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre, perdón, en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio. Entonces podemos creer porque lo que Él ha dicho se ha cumplido. En Juan 13:19, desde ahora os lo digo antes de que suceda. ¿Cuál era el objetivo? Para que cuando suceda creáis que yo soy. Entonces vemos que la fe que está acompañando es una consistencia de que nos está dando evidencia de que podemos confiar y podemos creer. Acá vemos que nos está invitando a confiar, ¿basado en qué? En lo que Él ha hecho, en lo que Él ha prometido, en lo que se ha cumplido. Si estuviera llena de errores y de inconsistencias y de mentiras, no podríamos confiar en esto y no sería palabra de Dios. Entonces Él nos invita a confiar en base a la evidencia, a lo que hemos visto. ¿Para qué? Para que las otras cosas que faltan de cumplirse, bueno, si cumplió esto, yo sé que va a cumplir aquello. ¿Cómo entró Jesús? ¿Dónde nació Jesús? ¿Cerca de Belén? No, en Belén. ¿De dónde llamaré a mi hijo? De Egipto. ¿A dónde fue él? Huyendo de Herodes, a Egipto. ¿Cómo entró en la ciudad? En un burrito. Como decía la escritura, 700 años. ¿Dónde murió? En una cruz, 1000 años antes. Todas esas profecías se cumplieron al pie de la letra. El Estado de Israel volvió a germinar. ¿Dónde volvió a Israel? ¿Dónde la ONU le dio un lugar a Israel? En un desierto. No, ¿dónde? En Jerusalén, en la ciudad donde Dios dijo que iban a volver, que los 4 vientos iba a llamarlos, ¿verdad? En Ezequiel nos habla acerca del Valle de los Huesos Secos y habla de este resurgir del Estado de Israel, que dice también que los desiertos iban a florecer. Israel es el tercer productor de fruta a nivel mundial. ¿Dónde crece esa fruta? En los desiertos. Entonces, cada una de estas cosas nos da confirmación de que Dios es fiel, de que podemos confiar en Él para lo que viene, para lo que ha dicho que va a suceder, pero en base a la evidencia que tenemos acá. No es una presunción, es algo cierto, pero si estuviéramos llenos de mentiras, ¿qué estamos haciendo? ¿Ah? Entonces, tienen que entender que no es fe creer en algo aunque veamos que no es cierto y que se contradice como tal. Eso no es fe, es presunción. Es algo diferente y eso es lo que queremos llegar con ellos. Tenemos que estar abiertos a la evidencia, analizar las cosas. Por eso Él dice que nos invita a ¿qué? Amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. De hecho, ahí mismo dice que analice, que lea el libro. Entonces vemos las diferencias que podemos ver acá. La fe es confiar en lo que Dios ha prometido, no en lo que no ha prometido, en lo que Dios ha prometido. La presunción es asumir lo que Dios no ha prometido. ¿Han visto personas que se enojan con Dios porque se murió un familiar de ellos? O porque están enfermos, ¿verdad? Etcétera. Bueno, Dios no prometió que usted venía a Cristo y que no iba a morir la gente que usted amaba. No prometió que a usted le iba a ir bien, que no iba a perder su casa, que iba a tener carro, que iba a tener esto. Él no ha prometido esas cosas. Eso es presunción, es un deseo, es un anhelo. Dios puede hablar particularmente a una persona también, pero me doy cuenta que no es, es por medio de eso. El caso de Will, ¿verdad? Que nuestro compañero, que cuando estaba pequeño su papá se enfermó y hubo gente en la iglesia que llegó y le dijo que Dios lo iba a sanar. Dice, no, Dios lo va a sanar, Dios lo va a levantar, tenemos que creer todos juntos, creamos, vamos a ver. Y el papá murió, y él tenía 10 años. Y él decía, ¿cómo Dios me hizo esto? Porque la gente que estaba representando a Dios, sus líderes y demás, fueron los que le dijeron que Dios había dicho. Ese no fue Dios. Entonces tenemos que tener cuidado en esto, pero no es un asunto de una presunción, de un deseo mío, sino que es lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y eso sí podemos esperar. Y podemos confiar, y aunque no veamos, ¿verdad? Vamos a seguir caminando, pero es en base a la evidencia de que Dios siempre lo ha cumplido y podemos confiar en eso. La fe mira hacia afuera, hacia Dios y confía en Él.
La presunción, en cambio, mira hacia adentro para hallar confianza y seguridad en sí misma, ¿verdad? Es yo, lo que yo siento, lo que yo sentí, lo que yo creo, lo que yo anhelo, ¿verdad? Esa es la presunción, ¿verdad? No, pero yo percibí esto, pero yo, no, ¿qué ha dicho Dios? En eso sí podemos ponerle, ¿verdad? Podemos estar seguros que va a ocurrir. Ya que en otras palabras dice, la fe es la confianza, la fe únicamente es tan buena como el objeto en la cual se deposita. Cuando entendemos que la verdadera fe bíblica es una convicción basada en una garantía de algo que ha sido probado por ser cierto y confiable en el pasado, vemos inmediatamente que la fe de Hebreos 11:1 es la certeza de lo que se espera, la obra en la evidencia del pasado y que comprueba lo que no se ve, ciertamente se realizará. Por eso el Señor nos manda eso. Nosotros podemos hablar que Dios es nuestro proveedor. Lo hemos visto en el pasado. Qué bueno es recordar cómo el Señor una y otra vez nos ha provisto, cómo el Señor nos ha rescatado, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es bueno recordar eso porque podemos, ¿verdad? Se nos puede olvidar. Si Israel hubiera recordado en el año 39, 37, cuando estaba al final, ya para entrar a la tierra prometida, había una, ¿verdad?, sequía total, no había agua, no había nada, y querían matar a Moisés. Y empezaron a renegar del Señor, que iban a morir ahí de sed y demás. ¿Qué tenían que haber hecho ellos? Sus padres, ustedes no supieron, pero al año 1 que salimos de Egipto, ¿saben qué pasó? Había una sequía increíble. ¿Y saben qué hizo Dios? De una roca hizo salir agua. Moisés vino, golpeó la roca y salió agua. ¿Por qué no puede hacer hoy lo mismo? Es que estamos hablando de aquel. ¿Recuerdan ayer en la noche? Había una columna de fuego que nos calentaba en medio del desierto, que nos guiaba, que nos protegía. Miren hacia arriba, en esa columna de nubes que nos protegen, que nos guían, que nos dirigen. Ese es el Señor. ¿Han visto nuestros calzados y la ropa que no se desgasta? Ese es el Señor. ¿Podríamos confiar en esta situación para Dios? ¿Será algo difícil para Dios? Entonces, qué importante nosotros ver que en base a la evidencia y a una y otra vez el Señor actuar, podemos confiar claramente. Entonces, la fe no es un salto a la oscuridad. No estamos hablando de confíe en algo y que así es y sienta y crea. No, es que Dios ha demostrado eso y lo ha demostrado en nuestras vidas. Y esta es la fe bíblica. Obviamente es fe porque no sabemos lo que va a venir, lo que acontece, pero podemos decir, si lo hizo ayer, ¿por qué no lo puede hacer hoy? Vamos a confiar y si Dios ha prometido algo, se va a cumplir. La palabra clave del pasaje de Hebreos 11:1 es evidencia. Es la fe, ¿verdad? La confianza o evidencia, dice la evidencia pasada de la fidelidad de Dios que permite que un cristiano mire hacia el futuro de lo que no se ve, porque Dios ha demostrado ser confiable en el pasado, nos ha dado evidencia que podemos confiar en Él. Esta perspectiva de fe será un concepto nuevo para sus amigos mormones, pero es crucial que les explique estas diferencias cuando ellos se propongan se opongan, dice, a tu punto de vista, dándoles los sentimientos y la fe que tienen en el mormonismo, ¿verdad? Para ellos no puede haber, si hay evidencia, no es fe. Y ahí vamos a tener más. Esto es para que ustedes tengan todo esto para que puedan utilizarlo y hay más material todavía en la página web, pero vamos a ir a ver unos videitos para cerrar. Cristiano dice, mi salvación es a través de la gracia sola. El mormón dice, sí, yo creo en lo mismo. Y de ahí no tienes a dónde ir. Pero si el cristiano le pide al mormón que defina todo esto antes, entonces podría llevarles la palabra de Dios y enseñarles de la palabra de Dios el verdadero significado y definición de ser un verdadero creyente. Ahí es que hay que definir términos con ellos cuando estamos conversando. Él es un ex mormón y nos está hablando la forma y se va a venir con vocabulario similar y demás. Entonces tenemos que realmente mirar, ¿verdad?, definir estos términos con ellos para poder hacer una conversación, porque si no, vemos como al principio ellos dijeron, por la fe en Cristo. Cristo, ¿verdad?, nos justifica. Todo es el vocabulario cristiano. Si usted no conoce su doctrina, se dice, wow, esta gente está bien. Si has hablado con un mormón, sabrás lo frustrante que puede ser cuando usan las mismas palabras que tú, pero quieren decir algo diferente y no estás seguro cómo terminar la conversación. Pues descubrimos que es bueno dejarles claro la distinción. Decirles, si la religión mormona está en lo correcto y yo me equivoco, entonces me iré al tercer cielo. Pero si la Biblia tiene razón y la iglesia mormona está equivocada, entonces tú estás siguiendo a un falso Jesús y terminarás en el infierno para siempre.
Generalmente estarán de acuerdo con esta distinción y les habrás dejado algo profundo en que pensar. Has compartido el evangelio bíblico y recuerda que ese es el poder de Dios para la salvación. La importancia, ¿verdad? Dejarles claro si usted tiene que escoger o seguir la Biblia o seguir el camino de, ¿verdad?, Joseph Smith y del mormonismo. Esto es solo evidencia donde habla acerca de la diferencia en cuanto a Dios, como lo ven como un hombre, para que lo tengan ahí. Ya lo tenían anteriormente, lo que dicen ellos acerca de Dios, que es un hombre, y lo que dice la Biblia acerca de eso. La definición cristiana de Dios Padre, la definición mormona de Dios Padre. Y esto es parte de la evidencia que a veces uno se queda así como, ¿verdad? ¿Será cierto que ellos creen que Lucifer y Jesús eran hermanos? ¿Es Jesús el hermano espiritual de Lucifer, tuyo y mío? Sí, ¿Jesús era hermano de Lucifer? sí. Entonces yo... Así como tú eres su hermano. ¿Soy hermano de Lucifer? Tú también eres hermano de Jesús. Todos somos hijos de nuestro Padre. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Verdad? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero no todos son hijos. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Por eso son criaturas de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos. Es lo que enseña la Escritura. Esto es para ver la definición, ¿verdad?, cristiana, o lo que vemos en la Biblia, como es Cristo, y la definición mormona, como ve a el Señor Jesucristo. Un aspecto de la Trinidad, como ellos ven tres individuos completamente separados, nosotros vemos un solo ser, ¿verdad?, un ser en tres personas. Sus seguidores son conocidos como mormones, y ellos han enseñado cosas muy interesantes, tales como que si no fuera por Joseph Smith, nadie sería salvado. Si no fuese por Joseph Smith y la restauración, no habría salvación. No hay salvación afuera de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Los mormones reciben sus creencias de 5 fuentes principales. El libro del Mormón, el cual Joseph Smith dice que es el más correcto de todos los libros en la tierra. Segunda, la doctrina de los pactos, el cual es un libro principalmente sobre teología. Tercera, la perla de gran precio. Cuarta, la Biblia del Rey Jaime, siempre y cuando esté traducida de forma correcta, lo cual para el mormón promedio significa que no se puede confiar plenamente en la Biblia. Pero la máxima autoridad en la iglesia mormona viene de los apóstoles y profetas mormones vivientes, especialmente del presidente, quien es considerado la voz de Dios en la tierra, algo así como un papa mormón. Y él puede anular cualquier enseñanza de un presidente. Entonces ellos se contradicen, ¿verdad? Eso es solo más evidencia de la que ya ustedes tenían. Entonces vemos el aspecto fundamental de la salvación y como ellos hablan de que tenemos que abstenernos de toda piedad y de amar a Dios con todo nuestro corazón, y entonces la gracia es suficiente. O sea, en ese caso ya la gracia no sería necesaria, ¿verdad? La Biblia no podría ser más clara. Seremos salvados por la gracia de Dios a través de la fe y no por obras. En otras palabras, la salvación es un regalo de Dios y no podemos hacer nada para merecerlo. Escucha esta cita del profeta mormón y presidente de la iglesia mormona, Spencer Kimball. Dice así: una de las doctrinas más equivocadas creadas por Satanás y promovida por el hombre es que el hombre es salvado solo por la gracia de Dios y que creer en Jesucristo es todo lo que se necesita para ser salvado. ¿Cómo puede decir eso? ¿Acaso no leen los mormones su propia Biblia? Eso es opuesto a lo que dicen las Escrituras. La Biblia nos dice que seremos salvados por su gloria y no por obras. Así es. Desafortunadamente, algunos mormones no leen sus Biblias, pero los que lo hacen han sido enseñados a filtrar lo que leen a través de los demás libros mormones, así que para cuando las palabras llegan a sus cerebros, ya tienen un significado completamente diferente al que deberían tener. Y vamos cómo ellos no pueden aceptar la salvación por gracia. ¿Cómo puedes decir que soy salvado solo por gracia? Es a través de tu servicio, de tu sacrificio, a través de hacer lo que puedas para enorgullecer a tu Padre Celestial, para que Él diga: bien, mi buen y fiel sirviente, bienvenido a casa. Escucha la palabra de Dios y te lo diré lentamente. La Escritura dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que tienes opción. Pero ¿no crees que tienes dos significados? Ya lo dijiste 2 veces. Es solo que Porque no puedes ganarte un regalo. ¿Qué? No puedes ganarte la misericordia de Dios. Bueno, digamos que es tu cumpleaños. Te voy a dar un obsequio en tu cumpleaños porque hiciste algo, naciste.
El Padre Celestial no solo nos dará regalos si no hacemos nada para enseñarle que hacemos todo lo que podemos para enorgullecerle. ¿Sabes? No obtienes algo a cambio de nada, nunca. Es decir, tienes que ganarte tus oportunidades. Él siempre te dará más de lo que mereces. Pues ahí Eso es está tu seguro. elección. Tienes las enseñanzas de la iglesia mormona que dicen que tienes que hacer algo para ser salvado, o la palabra divina de Dios que dice que no hay nada que puedas hacer. Así que tu salvación eterna depende de que puedas entender eso. Así que por favor considera la palabra de Dios por encima de las enseñanzas de la iglesia mormona. Luego lo triste, ¿verdad? Como no pueden aceptar el asunto de la salvación por gracia, tratan de ganárselo. Pero la importancia de siempre cerrar, ok, tienes que escoger entre el camino mormón o la Biblia, no es lo mismo. Ese es el punto importante para ellos. Así que confía en Dios y ora por el mormón. Y no olvidemos que cuando una persona deja la iglesia mormona, no solo está dejando su religión, está dejando todo un estilo de vida, tal vez sus amigos, su familia y hasta su empleo. Pero recuerda lo que dijo Jesús, porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Hace más de 40 años, mi esposa y yo nos casamos en este templo detrás de mí y éramos muy activos en la iglesia mormona y éramos muy exitosos. Yo dirigí la asociación de ancianos y fui presidente en 3 ocasiones. Y de ese puesto me mandaron al alto consejo de inversión y serví ahí 3 años y medio. Y fue mientras estaba en ese puesto que comenzamos a estudiar el mormonismo y a nosotros mismos. Bueno, decidimos que debíamos separarnos de la iglesia mormona y la única manera de poder salir de la iglesia mormona en ese momento era siendo excomulgados. Como parte de nuestra excomulgación, nuestros nombres fueron leídos en la junta sacerdotal local de hombres en la parroquia a la que asistíamos. Bueno, no dieron ninguna razón. La carta tan solo decía que habíamos sido excomulgados. Y luego el siguiente lunes por la mañana, el rumor en la ciudad era que yo había cometido adulterio. Y para el fin de semana no solo había cometido adulterio, sino que había entrado al fundamentalismo, el cual es la poligamia, que yo tenía 6 o posiblemente hasta 7 esposas. Así que decidimos que debíamos decirle a las personas la verdadera razón por la cual habíamos dejado la iglesia, que era doctrinal, que las doctrinas eran incorrectas, que no eran bíblicas. Y pues eso creó mucha preocupación en el liderazgo de la iglesia mormona local. Así que en su conferencia estatal, el presidente estatal anunció que ya que los Higley habían dejado la iglesia, no usó la palabra excomulgar, sino que los Higley habían dejado la iglesia, por favor no haga negocios con ellos. Teníamos una tienda y una empresa de bienes raíces y desarrollo. Boicotearon nuestro negocio y literalmente nos llevaron a la quiebra, porque donde vivíamos el 85% de la gente era mormona en la ciudad. Realmente fue un problema financiero para nosotros, pero Dios fue fiel y nos ha proveído desde entonces. Perdimos nuestros negocios, perdimos nuestro hogar, perdimos nuestros vehículos, pero Dios nos proveyó y nos ha bendecido continuamente y alabamos a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué fue lo que te convenció de convertirte en una cristiana? Pues tenía mucha hambre y estaba buscando a Jesús y la iglesia mormona. Yo era muy activa cuando mis hijos eran pequeños y después se me fue yendo. Me cansaba mucho, muy presionada, trabajando, con mucho trabajo. Y ¿A qué te refieres con trabajo? Solo mucho trabajo. Realmente esperan demasiado. Trabajas para ir al cielo. Es como lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, solo cubre después de hacer cuanto podamos. Así que haces cuanto puedes y después Él se encarga del resto, pero la gran pregunta es, ¿cómo sabes cuándo ya hiciste suficiente? ¿Cómo sabes cuánto es suficiente? Entonces, ¿realmente no hay esperanza para el mormón? No, hay un precipicio sin fondo porque necesitas ser perfecto para lograr, ya sabes, el reino celestial. Tienes que cumplir todos los mandamientos. ¿Quién puede cumplir con todos? Trabajas y tan solo estás. La mayoría de las mujeres mormonas que conozco están llenas de desesperación, con un gran peso. ¿Qué podemos hacer para llegar a ellas? Solo a través del amor, solo ámalas y diles la verdad. Es decir, todos los años que viví en Utah hasta ese punto, casi 20 años, jamás hubo algún cristiano que se acercara a mí
y dijera, ¿podrías escuchar esto, oír esto, podrías ver esto? No, nadie. Aunque conocíamos a muchas personas, cuando se tiene un negocio no es algo personal. Aquellos cristianos que no eran mormones en nuestra comunidad no eran nuestros amigos, porque solo teníamos amigos mormones. Y fue interesante porque después de que dejamos la iglesia mormona, hubo mucha gente en ese entonces que cuando finalmente empezamos a ir a iglesias cristianas, después de casi 2 años de estudiar la Biblia, reconocimos a algunas de las personas que habíamos visto en nuestra tienda. Habíamos hablado con ellos y visitado, ya sabes, a nivel de negocios, pero nadie nos había dicho nada y ahora nos decía, nos alegra tanto que se hayan salido del mormonismo. Quise decirles, no, gracias a ti. No te importaba lo suficiente para que me dijeras la verdad, pero muchos de ellos dijeron, pensamos que eran tan felices como mormones, que estaban contentos. Ustedes eran personas tan agradables. No queríamos molestarlos, meternos en su vida de esa manera. Así que sé paciente, sigue sembrando las semillas de la verdad y nunca olvides que la salvación es del Señor. Amén.